Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta hora estudiando las Escrituras con su servidor, el pastor Guillermo López, quien les da la más cordial bienvenida. Espero en Dios que estén bien, gracias al Señor, nosotros estamos bien aquí en esta hora para compartir la palabra del Señor con ustedes y seguir estudiando el tema que hemos estado desarrollando en estos últimas enseñanzas que hemos compartido. Hoy vamos a compartir una vez más los dones del Espíritu, segunda parte. Vamos a continuar acerca de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia. Bueno, pues le invito en esta preciosa hora que usted comparta este video, comparta esta transmisión en este momento para que juntos, con sus contactos, podamos ser edificados a través de la palabra del Señor. Y bien, pues vamos a hacer una oración y así vamos a dar inicio para aprovechar esta hora estudiando las Escrituras. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta preciosa hora. Gracias por tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Te agradecemos infinitamente tu misericordia que ha sido prolongada, Señor, hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has sostenido, Señor, y nos seguirás sosteniendo, Señor, hasta tu regreso, hasta tu venida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están al pendiente de esta transmisión. Te pido que tú bendigas su vida, Señor, a través de tu palabra, sean edificados, sean confortados, Señor, y seamos todos bendecidos, Señor, a través de ella. Gracias, Señor, a donde quiera que lleguemos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues continuamos en esta preciosa hora con este tema, los dones del Espíritu, segunda parte, y bueno, basado al capítulo 12 de 1 Corintios. Quisiera que me acompañara usted allí para leer, nada más para introducir el tema y avanzar hasta donde nos quedamos la vez pasada. Bien, pues en esta hora, 1 Corintios 12:1 dice la Escritura así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, una de las cosas que Pablo nos exhortó a la iglesia en Corinto y nos exhorta a nosotros es que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Ya lo he dicho, algunos quizás no saben mucho acerca de los dones, algunos no saben absolutamente nada, algunos porque quizás no les han enseñado o porque quizás en la denominación que se encuentran no creen en los dones espirituales. Pero bueno, vamos nosotros a escudriñar la palabra del Señor a ver qué nos dice. No queremos ignorar. El Señor, quiero decirle que el Señor nunca va a justificar la ignorancia de cada uno de nosotros. Él nos da y nos exhorta a escudriñar la palabra, a que sepamos. Pablo le escribe a Timoteo en varias ocasiones y le dice: también debes saber esto, o sea, no ignores acerca de todas las cosas. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos qué dice la palabra del Señor. Allí en el mismo capítulo de 1 Corintios 12, en el versículo 4 dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, reconocemos que es el Espíritu Santo el que se manifiesta a través de esta variedad de dones dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No podemos decir que solamente es un don, son varios dones a los cuales se manifiesta, ya que hay esa diversidad de dones en la vida de cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia. Si vamos hasta el versículo 7, dice la palabra del Señor así: cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta en esta diversidad de dones. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia, para provecho de la edificación del cuerpo de Cristo. En el verso 8 habla y comienza a dar los nombres de las manifestaciones, de las diversas manifestaciones de estos dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencias, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero mire lo que dice el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno,
Ese uno se refiere a nosotros, a la iglesia, al cuerpo. Las hace uno y el mismo Espíritu, o sea, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queramos, sino como Él quiere. Entonces, estos dones proceden del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, y de muchas formas Él se manifiesta. Por eso dice que hay diversidad, ¿verdad?, de dones, o sea, en el cuerpo, lo que decía el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y bueno, ya estuvimos hablando la vez pasada acerca de algunos de estos dones, qué significa y cómo funcionan estos dones. Hablamos ya acerca de lo que es palabra de sabiduría, la palabra de sabiduría, y así rápidamente nada más le voy a compartir la definición. Palabra de sabiduría consiste en una expresión espiritual que brota en un momento determinado por el Espíritu. Acuérdense que por el Espíritu vienen esas manifestaciones, esas diversas manifestaciones, revelando en forma sobrenatural la mente, o sea, el pensamiento. Cuando dice la mente se refiere al pensamiento, el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica. Es palabra de sabiduría. Eso es lo que hay en la revelación, ¿verdad?, cuando hay esta manifestación. Y bueno, también miramos la vez pasada la palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Bueno, se lo comparto en la definición. Es una revelación sobrenatural de información, o sea, sobre una persona o un acontecimiento dada con un propósito concreto, que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Entonces, eso es lo que significa la palabra de ciencia en su definición, una revelación sobrenatural, algo que Dios revela, ¿verdad? O sea, ya mirábamos el ejemplo de Pedro, ¿verdad?, en Hechos 9:10, cuando Pedro le dice a Ananías, ¿verdad?, más bien cuando Dios le habla a Ananías, en el caso de Pablo, donde le dice que vaya, ¿verdad?, a cierto lugar y ore por un hombre llamado Saulo de Tarso. Entonces es una revelación a través del Espíritu, y le estaba revelando a Ananías este acontecimiento, lo que iba a acontecer. Entonces también miramos la vez pasada, en la clase pasada o en la hora pasada, el don de fe, que eso es algo muy importante, y el don de fe representa una forma única de fe que va más allá de la simple creencia o de la fe salvadora. La Biblia nos exhorta que cada uno de nosotros debemos de creer en Jesús para salvación. Entonces eso produce el Espíritu Santo cuando nosotros oímos la palabra. Dice que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces esa es una fe que nos hace creer en Jesús como nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, y aceptamos el sacrificio a nuestro favor, y por su gracia, por medio de la fe, somos salvos. Pero esto del don de fe va más allá de esta fe, ¿verdad?, de esta fe salvadora, de esta fe ordinaria, de la cual se requiere para vivir. El justo por la fe vivirá. Esto consiste en una confianza sobrenatural que no alberga la más mínima duda en torno al asunto de que se trate. Significa que en el momento es un momento de inspiración de parte del Espíritu Santo, como para creer en ese momento, en ese instante, que Dios va a obrar en ese momento. Pusimos de ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Precisamente a Eneas, ahí cuando Pedro llega ahí con Eneas, ¿verdad?, y le habla y le dice, ¿no?, acerca de con una convicción: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, ¿verdad? Entonces, después de haber estado 8 años Eneas en la cama, se levantó instantáneamente, y fue un milagro extraordinario. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, una manifestación de un don de fe. Quizás en un momento dado usted va a tener esa convicción, Dios lo va a mover a hacer algo, no con la fe ordinaria que usted tiene o con la fe salvadora, sino con una fe impresionante que procede del Espíritu Santo en un momento determinado para obrar un milagro extraordinario.
o a lo mejor ya lo vivió. Yo conté algunas experiencias ya y no tiene caso volverlas compartir, pero es algo que procede precisamente de Dios, del Espíritu de Dios, y no quiere decir que todo el tiempo tenemos esa manifestación de ese don de fe impresionante. No, no, no. Acuérdense que ese es algo que Él, como Él quiere, en un momento determinado. O sea, si en este caso Pedro hubiera llegado con toda la gente enferma y a decirle lo mismo, pero fue en un momento crucial ahí en la vida de Eneas, cuando Pedro llegó ahí a ese lugar, ¿verdad? Y el Señor lo levantó. Bien, entonces el otro don que miramos, y bueno, lo comenzamos y casi terminamos, fue con el que voy a iniciar hoy, los dones de sanidades. Dones de sanidades, y aquí habla sanidades de una forma plural, no dice don de sanidad. Dice dones de sanidades. O sea, ¿qué es esto? ¿O qué se refiere? Son aquellos, ¿verdad?, dones o manifestaciones del Espíritu mediante las cuales Dios concede sanidad por el Espíritu a través de nosotros o a través de la persona usada, ¿verdad?, acerca de cualquier enfermedad. Puede ser una enfermedad, no sé, el cáncer, el SIDA, la diabetes, como yo compartí el testimonio, ¿no?, la migraña, sanidades. O sea, si alguien está enfermo de migraña, tiene que haber un don de sanidad en migraña, una manifestación de sanidad para migraña o de cáncer, que lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto a través de los años, a través del ministerio, lo hemos visto obrar. Inclusive, ¿no?, textualmente, o más bien visiblemente lo hemos palpado, estos tipos de milagros, este tipo de sanidades. Ahora, muchos no creen, ¿verdad?, que esto existe. O sea, todos creen que la enfermedad pues es algo que es muy normal en la vida de los seres humanos, y alguien dijo por ahí, es muy cierto, que de algo nos vamos a morir. De algo nos tenemos que morir, pero qué hermoso sería morir, ¿verdad?, ya de viejitos y sanos completamente, ¿no? Yo tengo la experiencia de un tío mío que hace un par de años partió con el Señor, y bueno, él siempre estuvo muy sano, a la edad de 86 años, muy sano, no padecía casi absolutamente de nada, no tomaba medicina, y una tarde sentado ahí en su silla donde él se sentaba normalmente todas las tardes para mirar un poco de televisión, ahí quedó dormido, ahí él quedó. Entonces, bueno, no murió de una enfermedad, como decir, estuvo enfermo de esto y bueno, al final murió de esto. No. O sea, hay enfermedades, hay situaciones que se dan normalmente, pero hay situaciones que no vienen precisamente de una manera normal. Y usted ha de decir, bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, yo quiero que usted me acompañe a Hechos capítulo 10, 38, para ver un poquito esto. No lo expliqué la vez pasada y lo quiero explicar, los dones de sanidad. Hechos 10, 38. Está hablando acerca del testimonio, acerca de Jesús, y dice el versículo de Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos, ¿qué dice ahí? Por el diablo. Entonces, hay enfermedades, amados hermanos, que no son naturales. Hay enfermedades que son de una manera directa, diabólica, satánica. Algunos quizás no lo creen así, pero así hay. O sea, hay personas que normalmente de la noche a la mañana se enferman y luego van con el médico y los médicos dicen, bueno, pues no encontramos absolutamente nada, pero la persona está enferma, pero la persona se siente mal. Entonces hay que ver también esto. Este es el punto, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 13, versículo 10, que dice la Escritura. Lucas capítulo 13, versículo 10. Mire lo que dice la Escritura ahí. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, y dice lo que dice, 18 años, tenía espíritu de enfermedad. Aquí, para los que no creen, o los que malinterpretan quizá la Escritura, a veces dicen que la enfermedad no es espiritual. Pero mire lo que dice aquí, tenía espíritu de enfermedad. Claramente la Biblia lo dice aquí en Lucas 13. Y andaba encorvada, y ninguna manera se podía enderezar. Aquí podemos nosotros apelar, ¿verdad? Cuando dice que de ninguna manera se puede enderezar, que en aquellos tiempos había grandes quiroprácticos.
O sea, hombres que se dedicaban vamos a decirlo así, al tratamiento de los huesos y procurar el bienestar de la sanidad, ya que había médicos en aquel tiempo. Lucas era precisamente un médico natural, o sea, de oficio. Pero aquí dice que de ninguna manera se podía enderezar. Yo creo que los quiroprácticos, los que la atendían, decían, wow, o sea, es imposible. O sea, no te podemos enderezar. Y dice aquí, cuando Jesús la vio, o sea, cuando Jesús vio a esta mujer que andaba encorvada, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora ponga atención en esta palabra. No le dijo, eres sana de tu enfermedad. Le dijo, eres libre. O sea, ¿qué significa esto? Ya que la enfermedad era un espíritu de enfermedad, tenía que liberarla. Tenía que obrar un milagro extraordinario allí. Dice, eres libre de tu enfermedad. Y dice, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¡Wow! Qué tremendo es esto, ¿no cree usted? Mire lo que dice la palabra. Cuando la vio, Jesús la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero hizo algo extraordinario, algo que el Señor Jesús nos manda hacer a nosotros como creyentes. Dice, y puso las manos sobre de ella. ¿Qué dice Marcos 16? ¿Verdad? Que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. Ya Jesús puso las manos sobre de ella. Y ella se enderezó luego. Por eso, mis amados hermanos, si estamos conscientes de que puede en cualquier momento manifestarse un don espiritual en nuestra vida para sanar, para liberar, para traer palabra de ciencia, para traer palabra de sabiduría, no dudemos. No dudemos, mis amados hermanos, seamos sensibles al Espíritu Santo y dejémonos usar por Él. Ese es uno de los problemas que hoy enfrenta la iglesia, la incredulidad, la falta de conocimiento. Porque muchos se han encargado de apagar el Espíritu Santo, pero no lo van a poder hacer, no lo pueden hacer con los verdaderos creyentes. Lo hacen con los inmaduros, los hacen con la gente nueva que cae allí y les enseñan, no, mira, eso ya no existe, eso no fue para nosotros, ni es necesario que ores, ¿para qué oras? O sea, Dios no te va a sanar. O sea, es algo impresionante cómo se trata de bloquear y más que nada, o sea, impiden el fluir de Dios a través de la incredulidad. Aquí cuando Jesús hizo esto, hubo reclamo de parte de los que estaban ahí en la sinagoga, porque esto sucede en una sinagoga. Entonces, lo que impresiona es cómo en el verso 16, Jesús dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, fíjense, 18 años. Wow, dice, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo, que era un día de reposo. Aquí claramente se atribuye la enfermedad de esta mujer, ¿verdad? Que esta enfermedad que aparentemente padecía de una dolencia de columna vertebral a un espíritu, a un demonio. Satanás, dice aquí, había atado 18 años a esta mujer. ¿Qué no se le debería de desatar? Mire, hoy en nuestro mundo caído la enfermedad es común. Sus causas son variadas, ¿verdad? O sea, vuelvo a repetir, hay enfermedades que son naturales, que se dan por muchas cosas. Por ejemplo, la falta de nutrición, una nutrición, ¿verdad?, inadecuada, eso acarrea y trae enfermedad a nuestro cuerpo. Contacto con fuentes de infección, por ejemplo ahorita, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos protegiendo nosotros del coronavirus? Y no porque no tengamos fe, simplemente porque somos prudentes y somos sabios y entendidos. Dice que el entendido ve el mal y se aparta. Porque se puede uno contagiar, puede uno traer una infección. La falta de defensas físicas, o sea, en nuestro cuerpo, muchas de las veces porque no tenemos suficientes defensas, somos muy propensos a enfermarnos. Incluso ahorita, como les estoy mencionando, un ataque directo de Satanás. O sea, sin importar la causa inmediata de nuestra enfermedad, podemos ubicar su fuente original en alguna de estas cosas. Ahora podemos saber que el enemigo nada más a eso vino, ¿verdad?, a tratar de atentar contra nosotros. Este caso de esta mujer así era. Era una mujer que estaba atada por 18 años por un espíritu de enfermedad. Entonces podemos darnos cuenta cómo es que Jesús, ¿verdad?, hacía cosas extraordinarias. Entonces aquí dice versículo, vaya a Hechos capítulo 19 y 12 para cerrar este punto aquí de las sanidades.
Hechos 19, por favor. Hechos 19, vamos al versículo 11 y el versículo 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí está, ¿verdad? Como el testimonio a través de la vida del apóstol Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios de sanidades. Dice que aún se llevaban, ¿verdad?, los paños o delantales de su cuerpo, los que él traía puestos, y las enfermedades se iban de ellos. Y no quiere decir que los paños o los delantales tuvieran cierta virtud o eran paños o delantales milagrosos. No, 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 no. Simple y sencillamente porque procedían de un hombre usado por Dios llamado Pablo. Y eso corrobora que a través de esto Dios se glorificaba aún en eso. Dice, como por ejemplo dice la Biblia que aún la sombra de Pedro caía o pegaba sobre algún enfermo y eran sanados. Ahora, no por Pedro, no porque Pedro fuera muy extraordinario, él era como Pablo, como usted, como yo, eran hombres comunes, pero usados por Dios de una manera extraordinaria. Amén. Entonces, bueno, sigamos, eso es el dones de sanidades. Ahora vamos a un don, ¿verdad? Que, bueno, el don de hacer milagros. Bueno, esta experiencia, este don de hacer milagros es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medios naturales. O sea, aquí en esto, vamos a decirlo, en este pasaje, o más bien en esta actividad de milagros, podemos poner de ejemplo algunos casos de ejemplos de Jesús, ¿verdad?, de milagros. Por ejemplo, el don de hacer milagro es que la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, por ejemplo, ese es un milagro, el milagro de la multiplicación. ¿Cómo podemos ver el milagro de la multiplicación allí en Jesús? Porque él mismo preguntó a uno de sus discípulos y les dijo, ¿con qué daremos o cómo daremos de comer a esta multitud? Y uno de sus discípulos dijo, no, 200 denarios no alcanzarían para comprar suficiente comida para alimentarlos. Y entonces Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Pero ¿cómo les vamos a dar? No tenemos, o sea, hablando naturalmente, no podemos de ninguna manera suplir la necesidad de alimentar a esta gente. Pero dice la Biblia que Jesús preguntó eso porque él sabía lo que iba a hacer. Él cuando le dijeron que había un joven, un muchachito que tenía unos panes y unos peces, él dijo, tráiganmelo. ¿Pero qué es esto?, dijeron ellos, tráiganmelo. Dice que poniendo las manos oró sobre esos panes y esos peces y dio la orden para que se alimentara aquella multitud. Y se alimentaron muchísima gente. O sea, se alimentaron más de 5,000 hombres en una ocasión, dice, en otro dice 4,000. O sea, estamos hablando de miles de personas con unos panes, unos peces, de una manera milagrosa. Y al final, cuando todos se hubieron saciado, todavía sobró bastante. Dice que se tuvieron que recoger algunas cestas de alimento que sobró, de unos panes. Eso es algo impresionante de milagros extraordinarios, ¿no? O sea, milagros donde podemos ver situaciones que van más allá de los medios naturales. ¿Qué podemos, verdad, decir en algunos de los casos que se puede hablar, ¿no? O sea, en el sentido de las tormentas, por ejemplo, cuando Jesús detuvo el viento y la tormenta y se maravillaba la gente. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y pudiera mencionar algunos, ¿no? O sea, quizás en este tiempo ha habido hombres de Dios, hombres que Dios ha usado a través de los siglos, donde Dios hizo extraordinarios milagros, o sea, impresionantes milagros. Nosotros, bueno, en mi caminar con Cristo he visto milagros, ¿verdad?, sobrenaturales, incluso uno de esos, ¿no? O sea,
el estar nosotros a punto de viajar y la tempestad estaba tan fuerte que no era imposible salir, ¿verdad? Partir ese día y teníamos que estar al día siguiente en un compromiso con la iglesia y no se podía. Entonces oramos para que Dios, ¿verdad?, detuviera esa tormenta, para que hubiera bonanza y se cumplió. Dios lo hizo. Dios lo hizo, o sea, una capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medios naturales. Se detuvo la tormenta. ¿Cuántos no han orado cuando se avecina un huracán, un ciclón? La iglesia se pone a orar y empiezan a clamar a Dios y Dios se manifiesta, ¿no? Con hombres de fe, con hombres que Dios usa para hacer milagros, o sea, extraordinarios, como dice lo que leíamos en el versículo anterior acerca de las sanidades de Hechos 19:11, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, o sea, milagros extraordinarios. Hay un don de milagros, o sea, aquí hay una infinidad de milagros que pueden suceder, ¿no? Milagros de sanidad, milagros de multiplicación, milagros de provisión. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos orado a Dios pidiéndole un milagro de provisión cuando nos hemos quedado sin nada, absolutamente sin nada? Yo he pasado algunas situaciones en las cuales ya los recursos se han terminado económicos y digo, Señor, pues nosotros dependemos de ti, dependemos de tu mano y creemos que tú vas a hacer un milagro en nuestras vidas y de repente así, hermanos, sucede un milagro. Dios hace cosas extraordinarias. Entonces necesitamos nosotros de alguna manera darnos cuenta, ¿no?, acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña y podamos confiar en ella precisamente para que no creemos en milagros, creemos en un Dios de milagros. Muy diferente. O sea, que hay gente que sigue los milagros y busca los milagreros y todo eso. No. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, el Adonai, ¿verdad? Creemos en el Dios que obra poderosamente. Creemos en el Shaddai, el Dios Shaddai, que es el Dios creador y poderoso, o sea, infinito. No solamente, y no porque sigamos los milagros, han demostrado milagros, no. Simple y sencillamente podemos ver, ¿verdad?, que Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de milagros, Él es un Dios poderoso y al cual siempre daremos toda la honra y toda la gloria por lo que Él hace. Entonces es un don también, ¿verdad?, que Dios utiliza en algunas veces a uno mismo para manifestarse y hacer un milagro, ¿verdad?, extraordinario en nuestra vida. Entonces, solamente necesitamos creer. Acuérdense que al que cree, todo le es posible. Bien, entonces hay enseguida, ¿verdad?, después de esta manifestación del don de milagros, dentro de la lista que se encuentra ahí en 1 Corintios, ¿verdad?, sigue entonces el don a otro, profecía. Vamos a hablar acerca de este don de profecía. Es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, entendamos precisamente acerca de este don. ¿A qué se refiere este don, ¿verdad?, de profecía, una manifestación de profecía en nuestras vidas? Pues es algo muy, muy importante, ¿verdad?, analizarlo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces aquí vamos a leer 1 Corintios 14, vamos al 14:3 primeramente, vamos a ver, al 14:3. 1 Corintios 14:3. ¿Qué dice la palabra del Señor en Corintios 14:3? Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Fíjese, ¿a quién habla? A los hombres. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No. Entonces, algunos aquí, ¿verdad?, han dicho que las profecías ya no existen, que las profecías terminaron. Yo quiero decirle aquí o aclararle un punto muy importante. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está ahí ya es la revelación de parte de Dios del plan que Dios tiene en todas las cosas relacionadas con nosotros, con la humanidad, ¿verdad?, en el tiempo pasado, presente y en el futuro. O sea, eso ya nadie lo puede cambiar. Por eso nosotros estamos fundamentalizados o estamos
poniendo el fundamento, en el fundamento que es Cristo, pero en las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Cuando se refiere a los profetas, son a los que escribieron las escrituras, a los que Dios usó para traer la revelación de la escritura. Pero bueno, o sea, eso queda ahí, eso ya está marcado ahí. Entonces, ahora, cuando se refiere al don, o sea, la manifestación del don de profecía, está hablando precisamente a una revelación divina de parte del Espíritu, pero no para traer una revelación nueva, o sea, no para cambiar lo que ya está escrito. No, absolutamente no, porque escrito ya está, se selló el libro. Por eso allá en la revelación que Jesucristo da a Juan, le dice, hay de aquel que le agregue y hay de aquel que le quite. Ahí ya está, o sea, esa es la palabra y de aquí nos estamos basando. Si Pablo hubiera pensado solamente en la profecía escrita o la que a su postre íbamos a tener nosotros, entonces él hubiera escrito, pero el que profetiza, ¿verdad? O sea, pues va a escribir y lo va a dejar escrito y ahí va a quedar. No, dice, porque él está hablando de una manera vigente en el momento, en las reuniones. Acuérdense que en las reuniones que estaban llevándose a cabo en la iglesia en Corinto, entonces él habla precisamente del que profetiza. El que profetiza habla a los hombres, pero aquí dice y aquí habla de tres cosas importantes. Aquí no dice para cambiar lo que ya está escrito, o para poner otra cosa que faltó de poner. No. O sea, todo eso es herejía, todo eso es invento del hombre, como la secta de los mormones, ¿verdad? Que ellos agregaron el libro de los mormones, lo adherieron como una nueva revelación. O sea, eso es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Aquí está hablando precisamente a la actualidad, a la iglesia vigente, a nosotros. O sea, el que profetiza, ¿verdad?, edifica a los demás. O sea, aquí dice que para edificación, o sea, si estamos hablando de que Jesús quiere edificar su iglesia y es a través de los dones, entonces los hombres, ¿verdad?, el que profetiza, habla a los hombres para edificación. ¿Sí? O sea, la explicación de ello es que está hablando en el lenguaje de la gente, o sea, de las personas, porque anteriormente está hablando acerca de uno que habla en lenguas. Ahorita no estamos en ese punto. Estamos hablando de la profecía. El que profetiza habla a los hombres, entonces está hablando a la gente en un lenguaje. Entonces, cuando Pablo dice que el profeta edifica, ¿verdad?, está hablando precisamente de aplicar, ¿verdad?, la palabra de Dios. En esta sencilla definición es que quiere decir que en este don, lo que está haciendo la iglesia en algunas, quizás en algún momento dado, es precisamente edificar a través de la enseñanza, la edificación. Y entonces la práctica, ¿verdad?, de esta edificación, ¿verdad?, denota a que en su momento dado, y se ve lo que dice aquí, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extrañas, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica, ¿qué dice? La iglesia. ¿Cómo la edifica? Precisamente atrayendo una palabra de edificación basado a la Escritura. Por eso es que toda profecía tiene que ser, ¿verdad?, examinada. Pablo dice, no menospreciéis las profecías, lo dice ahí en una de las cartas a los tesalonicenses. ¿Verdad? Dice, retener lo bueno y desechar lo malo. No menospreciemos, o sea, discernamos. O sea, si una palabra que alguien se levanta y empieza a hablar, una palabra profética de parte de Dios, tenemos que entender que esa palabra tiene que ser para edificar, para exhortar y consolar. ¿Por qué digo esto? Porque se han levantado tanto falso profeta que han condenado, que se levantan diciendo que Dios les ha mandado y que Dios les da la autoridad para maldecir, para condenar. O sea, esto en absoluto no es aceptable. ¿Por qué? Porque si es un don que va a edificar la iglesia, para eso es. O sea, sí va a haber una palabra de exhortación, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vivo, ¿no? Si estamos en una reunión en la iglesia y de repente
El Señor está ministrando a la vida de cada uno de nosotros a través de la alabanza, la adoración, que eso es parte primordial en nuestra comunicación y unión con el Señor. En ese momento alguien, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, se levanta a dar una palabra profética. Él puede, por ejemplo, decir, ¿verdad?, así dice el Señor, porque aquí yo tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, esa exhortación que nos está hablando esta persona, este hermano, siendo inspirado en ese momento, nosotros la pesamos, ¿verdad?, nosotros la discernimos y decimos, wow, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Nos está hablando en este instante a través de algo que ya se dijo en la Escritura. Por eso es que ahí se comprueba que es una palabra que viene de Dios. ¿Por qué? Porque está con base a la Escritura. ¿Qué está haciendo? Está exhortando. ¿Sí? Está exhortando. ¿Sí? Entonces, vamos a decirlo así. Si hay una palabra para consolar a la iglesia, de repente el hombre se levanta, inspirado por Dios, en una reunión, y empieza a decir, porque yo soy tu Dios, tu sanador. ¿Verdad? Yo soy tu pastor y nada te faltará. O sea, Dios empieza a hablar en esta persona que está parado, que está hablando, que está profetizando para edificación de la iglesia, la está consolando. Es una palabra de consolación. Entonces, esa palabra nosotros la oímos y nosotros la discernimos en el Espíritu y decimos, wow, este es Dios hablando. No, ni modo que Satanás venga y diga eso. Absolutamente no. Pero que si alguien se levanta, ¿verdad?, y empieza a hablar sandeces, tonteras, y empieza a decir, porque he aquí que yo los voy a destruir a todos, y si no diezman se van a ir al infierno. O sea, entonces aquí nosotros discernimos, ¿verdad?, y como dice la Escritura, retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Decimos, esto no es de Dios. Porque tenemos el conocimiento, el entendimiento. Mis amados hermanos, ¿verdad?, o sea, tenemos que procurar los dones y entenderlos y madurar en ellos para poder saber de qué manera obran. De esto muy poco se habla en las iglesias, de esto muy poco se enseñan. Verdaderamente en estos meses Dios ha traído, ¿verdad?, una frescura, un renuevo a mi vida y me ha estado hablando a todo acerca de esto. Entonces es algo que Dios quiere hacer. Entonces no menospreciemos, ¿verdad?, las profecías. O sea, no menospreciemos cuando Dios está hablando. Acuérdense lo que dice 1 Corintios 14:4. ¿Qué dice Corintios 14? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Cómo la ven? Entonces, es algo muy importante que podemos entender, ¿verdad? Entender que es algo que está en la Biblia. Y no lo podemos hacer a un lado, ni podemos decir, no, ya no. O sea, tenemos que ser sencillos, ¿verdad?, abiertos al Espíritu Santo. Acuérdense que Él está edificando su iglesia a través del Espíritu. Amén. Vamos a ver uno más. Vamos a ir a uno más que creo que nos va a tomar aquí también algo de tiempo, pero vamos a ver. Esto es algo muy, muy importante, muy importante. El siguiente, después de profecía, dice ahí en Corintios, capítulo 12, ¿verdad?, nos está hablando de los dones espirituales y habla acerca del discernimiento de espíritus. Wow, discernimiento de espíritu. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto necesitamos nosotros de este don en nuestras iglesias, hermano? Por eso es que las iglesias han sido dañadas, han sido afectadas por no tener el discernimiento de espíritus. Y hemos soltado nuestros púlpitos, hemos dado lugar a muchos falsos maestros, a muchos falsos profetas, para que ellos vengan y confundan al pueblo de Dios. Entonces, discernimiento de espíritu. ¿Qué es discernimiento de espíritu? Bueno, la definición de discernimiento de espíritus es la habilidad para distinguir los espíritus malignos, los espíritus del mundo, y especialmente para descubrir el verdadero motivo o razones que animan a una persona. Vuelvo a repetir. Discernimiento de espíritus es la habilidad, o sea, otorgada por Dios, por el Espíritu Santo, es la habilidad para distinguir los espíritus malignos, los espíritus del mundo, y especialmente para descubrir el verdadero motivo o razones
que animan o motivan a una persona. Vamos a ver un ejemplo muy conocido por todos nosotros. En Hechos capítulo 16, vamos a Hechos capítulo 16, verso 16. Acompáñenme a Hechos 16, versículo 16, por favor. Dice el versículo 16 de Hechos 16. ¿Ya lo tiene? Bien, lo invito a que lea conmigo. Se aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo a la muchacha, no dijo a la muchacha, dijo al espíritu, que lo que Pablo obtuvo allí fue un discernimiento, no era la muchacha, había un espíritu dentro de la muchacha. Dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el versículo termina diciendo: y salió en aquella misma hora. Wow. Muy comúnmente hoy existen, ¿verdad?, personas dedicadas a la adivinación. Muchos dicen: venga para que le adivine su suerte, le adivine su futuro y cosas esas. Mucha gente dice: yo no creo en eso. Mira, el hecho de que no creas o no creamos en eso no quiere decir que no existe. Existen, hermano. O sea, en nuestras fechas. Nomás que ahora ya los llaman astrólogos, no sé, le dan otro tipo de nombre, pero así de adivinadores ya no hay. Hoy se dan otros títulos para que no se asuste la gente y la gente pueda acudir a ellos. Aquí había una muchacha, una situación de una muchacha, que tenía espíritu de adivinación. ¿Cómo obtuvo este espíritu de adivinación? No lo menciona la Biblia. La Biblia habla de una mujer que daba mucha ganancia a sus amos. Hermanos, dice, hay gente que invoca espíritus malignos para obtener poderes, para adivinar. Existe muchísimo de esto. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, mucho discernimiento. Para ver, ¿verdad?, primeramente, o sea, para poder discernir. O sea, eso es algo que le deberíamos de rogar a Dios, y algo le pedimos de pedir: danos el don de discernimiento, de discernir, para que no se nos pase nada. Aquí dice que Pablo, ¿verdad?, dice, en un momento dado, se volvió a esta muchacha, pero le habló al espíritu y le dijo al espíritu: mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Este espíritu de adivinación, vuelvo a repetir, es un espíritu que proviene de los malos espíritus. Esto no es, como mencioné yo, palabra de ciencia, de revelación de Dios. No, era una adivinación. Y hoy se mueve mucho esto en las iglesias, tristemente, hermanos. Tengamos mucho cuidado, discernamos. Mucho espíritu de adivinación. Hay gente que se ha subido a los púlpitos a adivinar, a tratar de adivinar, nomás, incluso hasta piden la fecha de nacimiento, incluso hasta piden fotografías, como los brujos de Catemaco, Veracruz. Se han metido por la falta de discernimiento. Dice aquí, podemos ver cómo este espíritu de esta muchacha provenía de espíritus malos. Entonces aquí es cómo puede en un momento dado confundirse la gente. ¿Por qué? Porque aquí este espíritu no estaba diciendo alguna mentira o está inventando algo. Lo que estaba diciendo este espíritu maligno, este espíritu de adivinación, era algo que estaba verdaderamente era cierto. Aunque Satanás es el padre de mentiras, muchas de las veces declara las verdades importantes. Acuérdense que él le dijo a Jesús: escrito está. El Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Y eso era una verdad que estaba hablando. Entonces, a veces el espíritu maligno, los espíritus malos se mueven para decir verdades y confunden a los
a los inmaduros, a los inconstantes, a los que no tienen el conocimiento de esto. O sea, yo apelo a que necesitamos, como pastores, como líderes, el discernimiento de espíritus para poder discernir. ¿Por qué este demonio anunció la verdad acerca de Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué lo incomodó? O sea, ¿por qué Pablo en un momento dado dijo, bueno, pues ella está diciendo la verdad, hay que dejarla? Porque somos los que anunciamos, ¿verdad? Aquí, como dice, el camino de salvación. Bueno, la causa es, esto es lo importante, fíjese bien, y aquí es donde caemos en el error muchos. Cuando alguien llega y empieza a hacer este tipo de señales, prodigios en la congregación, a través de decir cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, no son verdaderamente Dios, y no discernimos, le damos crédito. Le damos crédito porque decimos, wow, o sea, es de Dios, porque miren, o sea, ¿quién ha hecho, no? Como por ejemplo, poner así, ¿no? Gente que en los púlpitos decía, ahorita voy a orar para que caiga polvo de oro, ¿verdad? Diamantes y no sé qué cosas. Ya ahorita ya se acabó todo eso, ya, porque son doctrinas, hermano, destructoras, que van, ¿verdad? Y que llegan porque lo permitimos nosotros. Pero fíjese, ¿qué hubiera pasado si Pablo acepta o deja a esta mujer siguiendo haciendo lo que estaba haciendo? Bueno, simple y sencillamente Pablo hubiera aceptado, ¿verdad?, la palabra que estaba hablando el espíritu malo. Hubiera dado a entender que el evangelio y sus actividades estaban ligadas a ese espíritu. Por eso tuvo que reprenderlo, más. Esto hubiera dañado, de una manera impresionante el mensaje acerca de Cristo que ellos anunciaban. Porque era como estar de acuerdo. Era como diciendo, bueno, me está haciendo un favor, me está promocionando. Ella está diciendo que verdaderamente lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Vuelvo a repetir, era que el camino de salvación, Pablo estaba ligado a ese mismo espíritu. Y nada que ver, hermanos. Necesitamos probar los espíritus si son de Dios. Necesitamos tener el discernimiento. ¿Cómo vamos a discernir? ¿Verdad? Pidiéndole a Dios que nos dé este don, este espíritu de discernimiento, ¿verdad? Es una de mis oraciones constantemente, Señor, ¿verdad? Que el espíritu de discernimiento, ¿verdad?, venga a nuestras vidas, no solamente a mí, a los que estamos al frente, en el liderazgo, que tengamos ese discernimiento para discernir. Vamos a ver qué dice la Escritura en Primera de Juan. Vaya conmigo a la Escritura, Primera de Juan, capítulo 4. Juan nos da una enseñanza muy importante acerca de esto. Primera de Juan. Mire, algo muy importante que escribe aquí Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 1. Vamos a ir del versículo 1 al versículo 3. Mire lo que dice aquí. Amados, dice Juan, como columna, como pastor, preocupado por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Fíjese cómo cuando se refiere al Espíritu de Dios habla con E mayúscula, espíritu. Pero cuando se refiere aquí, como dice el verso 2, todo espíritu con E minúscula, está hablando de espíritus contrarios, o sea, que no son el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, es una de las pruebas de que un espíritu, ¿verdad?, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Pero mire el verso 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y viene y que ahora ya está en el mundo. Wow. O sea, este es el espíritu del anticristo, el cual, ¿verdad?, ya está en operación. Entonces aquí tenemos que, hermanos, discernir y probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Si no tenemos este don, si no estamos en comunión con el Señor,
Y si no estamos bien espiritualmente, si no estamos constantemente instruidos por la palabra, unidos en oración, relacionados con la iglesia, estamos ajenos, estamos, ¿verdad?, lejos de todo esto, fácilmente vamos a ser presa a estos espíritus engañadores, a estos espíritus que no son de Dios. Porque no va a haber discernimiento, no va a haber la capacidad. O sea, ¿cómo lo vamos a tener? ¿Cómo podemos probar si son de Dios, ¿verdad?, y si no son de Dios? Bueno, es a través de ese don, de ese espíritu, de esa comunión que tenemos con Dios. Dios no nos va a dejar que seamos engañados, como no dejó a Pablo. Pablo inmediatamente, ¿verdad?, después de un tiempo, dijo, bueno, ya basta, o sea, vamos a reprender este espíritu de esta mujer. Esto no es de Dios, aunque están diciendo una verdad, no es de Dios. Entonces, esto es algo muy importante, muy delicado también. Por eso aquí yo sé y entiendo que por eso Dios nos ha dejado estos dones, esta diversidad de dones para edificación de su iglesia, para cuidar la iglesia. Si no, imagínense cómo defiendes, cómo vamos a defender la iglesia, cómo vamos a contrarrestar los ataques del enemigo contra la iglesia del Señor. Acuérdense que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ella. Que Él la está edificando, Él la está cuidando, la está protegiendo, le ha dado diversos dones, diversas habilidades para cubrirlos, para exhortar, para consolar, para edificar a su iglesia. Tiene la razón. Oye, en esa iglesia no se habla de esto, vuelvo a repetir. Porque no creen, porque ignoran, porque no estudian, no sé, o porque piensan que esto ya quedó. Ahora sí que ya fue del pasado. No, mis amados hermanos, estamos en el presente y esto hoy más que nunca está más vigente. Porque imagínense si el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia, nuestra unión con Cristo va a ser un milagro poderoso, extraordinario. Estamos esperando ese grande milagro. ¿Cómo no vamos a creer en las manifestaciones espirituales, hermanos? Ay, como decimos en México, al buen entendedor pocas palabras. Ahora sí que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Es el Señor hablándonos. Es el Señor que nos exhorta. Que dice aquí el Espíritu, ¿verdad?, de Dios aquí hablando. Amados, no creáis a todo espíritu. Creáis a todo espíritu. Sino probar los espíritus si son de Dios. Wow. Vamos a probar los espíritus si son de Dios. Hay muchos espíritus. Hablamos acerca del espíritu que opera hoy en el mundo. Juan recuerda entonces que hay otros espíritus. El Espíritu Santo, él habla, ¿verdad?, Espíritu de Dios, pero habla de otros espíritus. Hoy los hijos de Dios necesitamos, ¿verdad?, ser advertidos en contra de todos estos espíritus, así como nos advierte la palabra. Entonces aquí podemos nosotros ver, ¿verdad?, cómo es necesario probar si los espíritus proceden de Dios, ya que la razón es porque muchos falsos profetas han salido al mundo y se trata de personas que profesan aceptar el cristianismo, que enseñan un evangelio, pero de un evangelio totalmente diferente. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, apelando a esa manifestación. Aquí todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es una de las pruebas, ¿verdad?, contundentes. A mí me ha tocado, bueno, como experiencia personal, orar por personas que son poseídas por espíritus. Y cuando estamos en el punto final de la liberación, una de las pruebas es hacerles a las personas, en este caso a la persona que está siendo poseída, declarar: yo confieso que Jesús ha venido en carne y se ha manifestado para mi salvación. O sea, es una de las vamos a decirlo así, de las, ¿cómo se puede decir? De las pruebas, ¿verdad?, que hacemos a una persona. Y hemos notado en algunos casos que cuando le decimos a la persona que está poseída, yo confieso que Jesús ha venido en carne, se les traba la lengua, no pueden. ¿Por qué? Porque los espíritus que están posesionando a esta persona no pueden confesar que Jesús ha venido en carne. Entonces tenemos que estar ahí actuando, ¿verdad?, y haciendo la liberación completa hasta que
hasta que la persona, en el momento que la persona, yo confieso que Jesús ha venido en carne, esa es la prueba de que ha habido una liberación total en una persona que ha sido poseída. Porque los espíritus no confiesan, como dice aquí, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Acuérdense que el credo de nosotros, los creyentes, es eso, que creemos que Jesús, ¿verdad?, se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, muchos, los espíritus, eso les afecta. Entonces, tenemos nosotros que, de alguna manera, hacer, ¿verdad?, que los espíritus confiesen, los espíritus que están posesionando a una persona. En el verso 3 dice, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Así es como se puede detectar un espíritu, ¿verdad?, maligno, un espíritu que no es de Dios. Y ahí está nosotros, ¿verdad?, fluyendo en ese don de discernir espíritus. ¿Cómo se puede detectar a cualquier, ¿verdad?, espíritu o cualquier falso maestro que está dirigido por espíritu? Entonces, todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Así es como se puede detectar a los falsos espíritus. Ellos no confiesan que Jesús, descrito en el versículo anterior, es el espíritu, ¿verdad?, mayor. Ellos simple y sencillamente, como poseen el espíritu del anticristo, que ya está en el mundo, ¿verdad?, muchos hoy están dispuestos a decir cosas, ¿verdad?, aceptables acerca de Jesús, pero no están dispuestos a confesarlo como Dios encarnado. Entonces ellos no lo creen. O sea, pueden decir mucho acerca de Jesús y hablar de Jesús, ¿verdad?, como dijeron aquí los espíritus, a Jesús conocemos, ¿verdad?, sabemos quién es Jesús, conocemos a Pablo, pero cuando ya se les trata de confesar que Jesús ha venido en carne, que es Dios encarnado, no lo pueden aceptar. Y ahí está la clave para tener, ¿verdad?, esta experiencia de discernir espíritus, que es uno de los dones para edificar la iglesia. Entonces, podemos ver que todos estos 9 dones que están escritos aquí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al versículo 11, son los dones dados por Dios para la edificación de su iglesia. Me voy a quedar con los 2 últimos para la siguiente clase, que es el hablar en lenguas, ¿verdad?, y la interpretación de lenguas, porque esto se requiere de mucha enseñanza, mis amados hermanos, ya que hay mucha contradicción acerca de este don de lenguas. Hay denominaciones que no creen, y los que creen de alguna manera en esta manifestación se aferran a ella como si fuera la única manifestación dada. Pablo dijo, ¿hablan todos lenguas? No, no todos. Y hay organizaciones en las cuales se les requiere que todos hablen en lenguas, porque si no hablan en lenguas no hay evidencia de que son hijos de Dios, y eso no es lo que dice la Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero sí es muy importante este don, el don de hablar en otra lengua, muy importante, tanto en lo natural como lo espiritual, Entonces voy a dejar esto para la siguiente clase, porque es muy importante. Entonces les dejo esto, ya avanzamos hasta 7 variedad de dones que el Espíritu Santo ha otorgado a la iglesia para edificarla. No ignoremos acerca de los dones espirituales, hermano, no ignoremos. Estudie la palabra de Dios, métase a la Biblia. Cuando usted busque algún comentario que atente contra estos dones y diga, no, esto ya no fue vigente, ya terminó en el libro de los Hechos, ya hasta ahí llegó, vea el trasfondo del comentarista, por favor, véalo. Porque estos trasfondos es muy importante, porque desde el punto de vista de cierto tipo de denominaciones, para ellos ya no existe esto. La verdad ya no existe. Entonces tiene usted que ser entendido, y si se va a apoyar en algún libro, ya que no tiene ninguna experiencia que la haya vivido, si la tiene, entonces si usted tiene alguna de estas experiencias que hemos enseñado, de estos diversos dones hasta este momento 7, entonces con el simple hecho de que usted lo haya experimentado, quiere decir que los demás están vigentes. Si no ha experimentado ni uno porque nunca le habían enseñado, porque nunca había oído esto, escudriñe. Vuelvo a repetir, si usted se va a apoyar en un comentario, estudie
a este comentarista? ¿Cuál es su trasfondo? Porque yo he estudiado y he visto puntos de vista de muchos que no creen en los dones, y lógico que ellos esquivan, no dan explicación o simple y sencillamente dicen, esto ya no es para nosotros. Pero la Biblia, hermano, es para hoy, para todos los tiempos. Amén. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Espero que esta enseñanza, amado hermano, te haya edificado, que ese es el propósito. Espero que me sigas a través de mi canal en YouTube, Pastor Guillermo López. Búscame ahí, inscríbete y vas a escuchar y vas a mirar ahí algunas enseñanzas, sobre todo esta, ahí va a estar también en el YouTube. Entonces esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Oremos y nos despedimos. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, que es la luz que alumbra nuestro caminar. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que a través de esta palabra, Señor, que tú nos has dado, son edificados, Señor. Es el propósito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y hasta la próxima.